¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Muchacho, ¿cómo ¿Cómo va la amaneces? vida? ¿Cómo va Muy todo? bien, ¿cómo vas? Bien, aquí esta semana ha estado muy llovida, pero bien. Pero los días fríos y grises también tienen su atractivo, mi Andrés. Claro, seguro. Y más que me quedé pensando en una conversación que tuvimos esta semana, el viernes que te compartí una canción de Joy Cuba que te decía, como seguíamos como con esta onda del jazz, yo te decía, aquí fue donde el jazz hizo como una variante con la salsa y montó esto. Y la conversación transcurrió contándome que tu acercamiento a la salsa era con un programa de Caracol en un radio en la finca. Sí, claro, Salsa con estilo. el único show que pico ver. Exactamente, sí, señor. Y me quedé más allá de Joy Cuba y me quedé más allá del programa en contemplar o pensar cómo eran esos momentos tuyos que me imagino de infancia o adolescencia en esa finca y con el entretenimiento de un radio, que hoy para Sí, un niño joven decir que se va a entretener con un radio que solo coge una emisora, pues puede ser el comienzo de una pesadilla, pero con lo que tú me contabas, como que era algo bien interesante. hombre, yo creo que las infancias nuestras fueron más sencillas y le tenían que echar mano a la creatividad y a lo que hubiera. No tenía tanto entretenedero a la mano y los papás no estaban para entretener, no, para entretener a los hijos. Volviendo también al tema de la conversación de hace unos días, donde te decía que yo creía que los papás actuales, en ausencia de tiempo para dedicarle a los hijos, se habían vuelto como los entreteneros o los payasos de los Animadores, hijos. Usted, mano, cuando se iba para algún lado con los papás, em, defiéndase como pueda. Los papás estaban en la reunión de adultos, conversando con adultos, tomando trago o sin tomárselo, y los hijos estaban allá jugando. Si había niños de la edad suya, usted tenía parche. Si no los bingo, conocía, conózcalos y entreténgase con ellos. Y si no, ahí verá qué hace. O lleve un libro, o súbase a un o busque el árbol, o radio. cual, sí, o busque el radio, o busque el radio. También había papás que salían a parrandear con los hijos. Aquí la finca, pues, o los sitios de fin de semana eran en el oriente o en Santa Fe de Antioquia, que es hacia el occidente, y se devolvían para la casa los domingos por la noche y algunos de ellos hacían paradas técnicas. Entonces, de fonda en fonda, tomándose o de subida para la finca, o de ida para la finca, Ujú. o de bajada cuando ya iban para la casa y se tomaban un par de aguardientes y seguían para la siguiente. Y si el muchachito, o si uno estaba muy cansado, pues vaya para el carro, acuéstese en la banca de atrás y espere que los papás algún día van a llegar y algún día van a llegar a la finca. Y si no, vaya Era, y oiga a Julio Jaramillo, Oscar sí, Agudelo, claro, sí, sí, todo eso sí. que era como esa banda sonora de aquel momento, ¿no? La banda sonora, Andrés, en mi caso fue bastante variada. Mucha influencia por mis tíos del lado de mi mamá. Un tío que vivió en Inglaterra mucho tiempo y que desde sus orígenes, pues, o desde sus orígenes no, desde que yo tengo memoria, era muy adepto a la música. Em, Nació en los 40 em, y le gustaba, entonces ahí conocí yo el jazz, conocí la música brasilera, conocí el rock, entonces yo crecí con los Beatles y con mucha música de los 60. Un hermano de él era bastante parrandero, un poco menor, entonces era Julio Jaramillo y entonces sabía tocar guitarra y entonces era como muy, muy animado. Otra tía que también le gustaba como esa nueva onda em, de los, de los 60.
Tal vez en mi casa se oía más música del sur, o sea, música chilena, y música un poquito más esterilizada, que fue la época de Ray Conniff y Herb Alpert y la Tijuana Brass. Entonces tengo un sancocho musical en mi cabeza de infancia bastante grande, más lo que uno cogía, más salsa con estilo. Y seguramente como que hoy escuchas eso y más allá del gusto musical, porque desarrollaste un gusto musical, pues es indudable que, o es casi imposible que no asocies, evoques esos momentos de infancia y de adolescencia. Sí, claro que sí. Mira, sabes que me pasó una cosa. Pucha, venía pensando, me quedé pensando en la historia de tu papá la semana pasada y coincidencialmente, pero puro coincidencia, empecé a ver, está en Disney, el concierto de Fire Aid. Es un concierto que hicieron ahorita el 30 de enero para recoger fondos para Los Ángeles. Los Ángeles. Y es un formato parecido a Live Aid porque es un artista, tres canciones y siguiente. Guild Claro, of con una, Way. sí, superproducción en el Kia Auditorium, pero espectacular. Y me ponía a pensar que motivaba a la gente estar ahí parada. Me voy a ir para otro lado, pero ya te voy a contestar. Entonces, viendo muchos artistas con los que yo crecí, pues muchos artistas había oído a Johnny Mitchell y me dio mucho pesar verla ya muy deteriorada, con una voz muy gastada, pero allá estaba sentada y mi análisis era que la motivaba a estar allá sentada. Rod Stewart, más de 80 años, o cumplió 80 años este año, parado en el escenario con la misma fortaleza, con el mismo vozarrón. Earth, Wind and Fire, ya con la voz un poquito más delgadita y esos altos no tan fuertes, pero allá Sí. estaban. Y ve uno gente más joven, Pink, espectacular. A mí Pink me gusta mucho. Gwen Stefani y No Doubt, que le mete un tema muy grande de ganas y de energía. O sea, ¿qué motiva a la gente a pararse allá? Esa era como la reflexión, pero me perdí un poquitico como en el tema de la banda sonora y a lo que iba es, te daba o tuve la fortuna de crecer con muchos sonidos cercanos que le da a uno alguna amplitud para recibir o para estar abierto a recibir muchos tipos de música y disfrutarlo. Disfruté mucho, pues, o estoy disfrutando porque no lo puedo terminar, dura 5 horas el concierto, em, ese concierto de Los Ángeles. Em, Andrés, ¿qué lo motiva a uno? Y yo lo veo en los músicos, ¿qué lo motiva a uno para hacer un escenario y a meterle las ganas que le meten? No sé, vos también has Ahí conocido es, muchas historias musicales. mira que hay un libro muy bueno que se llama El mejor negocio eres tú, que habla de que los seres humanos debemos tener una ventaja competitiva para sobrevivir el siglo XXI. Es eso que tú sabes hacer, que te motiva y te conecta el corazón y el cerebro para hacerlo y que tiene mercado para hacerlo. Y Ray Hoffman, el autor, pone algunos ejemplos de esa ventaja competitiva que pueden tener los seres humanos. Y cuando habla de inspiración y motivación, yo me salto los ejemplos del libro y pienso en un tipo como Dave Grohl. Dave Grohl es un músico, además de ser un muy buen músico, un tipo polifacético porque fue batería, ahora tiene una faceta de cantante. Ahorita no, lo que pasa es que uno piensa que Nirvana fue hace 8 días, pero Sí, Nirvana fue hace 30 años. Entonces casi que diría, uno tuvo unos inicios como baterista y lleva 30 años cantando. Pero hay una imagen de un concierto en Estocolmo en el que él tiene la costumbre, o tenía la costumbre, de bajarse a interactuar con el público. Y en esa interacción, él hace un mal movimiento y se rompe la pierna. Entonces, hay videos del concierto en donde este señor
sigue cantando y está un paramédico o un médico asistiéndolo en la pierna mientras él sigue cantando. O sea, el show Sí, debe continuar. Y ahí es donde uno dice, este tipo no canta por plata. Yo estoy seguro que todos sus conciertos tienen una póliza de seguro. Pues que si pasa algo con el artista, se cubre la boleta, ellos les pagan. El tema no pasa por lo económico. Y ese era un ejemplo que yo ponía. Y lamentablemente, en un Stereo Picnic de hace algunos años, Taylor Hawkins, que fue como quien reemplazó esa amistad para él que tenía con Kurt Cobain, tiene ese fatídico accidente en Bogotá y muere. Y es la única presentación que Dave Grohl ha cancelado. Entonces, atado a lo que tú me dices, es que los mueve. Fama, no creo que sea fama, porque pues ahorita ser famoso es fácil, sí, durar es muy difícil. Gusto, estoy leyendo Storyteller, que es el libro que escribió, y habla, por ejemplo, de lo que sintió, tiene dos hijas, y de lo que sintió cuando una de sus hijas le dijo que quería empezar a tocar la batería. Entonces yo sí siento que hay una conexión muy fuerte en el artista y tal vez en el músico, en que es impresionante lo que le genera estar en los escenarios, que ahorita y ponías unos ejemplos de algunos que la vida les ha dado muy duro, pues que la vida del músico es muy dura. sí. Entonces, pues encuentra uno los Juan Luis Guerra, que son casi seres alados, No, no, por que Dios. no consumen alimentos que dan sombra, y pasa uno por los Kate Richards y los Tyler, que mejor dicho, Anthony Kiedis, el de Red Hot Chili Peppers. Y entonces en todo ese espectro de lo que es un músico, pasa por todos esos momentos, y ni el más sano que puede ser Juan Luis, que Juan Luis Guerra tiene algo bien interesante que descubrí en el Festival Vallenato. Pone audiencias de miles de personas a bailar con canciones de alabanza. Entonces uno dice, ¿cómo este tipo logra esto? O sea, es una persona que mueve masas, y nos vamos por el espectro, a tal vez a los que la vida y los excesos les ha dado muy duro. Y por todo el camino no encuentras uno que digas, ¿sabe qué? Yo no canto más. No, no hay ninguno. No hay No ninguno. es Mira, mira a Elton John. Elton John está, lo que he casi leído, ciego. bastante deteriorada su salud y la semana antepasada sacó una nueva canción con una muchachita Sí, joven. Claro, ya se le siente un poco la edición electrónica a la voz de Elton John. Claro, tuvo una vida de excesos bastante grande que logró recomponer y el tipo pues se volvió todo un lord, pero los conciertos de Elton John eran lo más escandaloso y polifacético posible. Esa es otra biografía chévere, otra documental chévere, Disney. cuando él prepara el concierto en en Los Ángeles. Sí, en el de los Dodgers. Eh, y llega uno, mientras hablábamos y cuando decíamos ninguno, yo creo identificar dos casos de gente que le dijo stop a la música. El bajista de Queen, pero creo que el tema de Akon fue más porque él no soportaba o no fue partidario de que cambiaran a Freddie Mercury por Adam Lambert, y Sí, estos intentos de resurrección de Queen. Él se hizo a un lado y creo que lleva una vida alejada, pero creo que antes de eso hay un tema sentimental muy fuerte por lo que pasó con Freddie Mercury. Y el otro caso, que es de salsa, es de un tipo que se llama Ángel Canales, que llegó un momento en la vida en que dijo, no, pues no voy a cantar más, también em, por temas de salud, pero en el cuento de él también hay algo adicional, y es que en los setentas, cuando nace la salsa, o tú eras Fania o no eras nada. La Fania compra varios sellos, Alegre, sí, Tico, y era, o sea, era el Dream Team, así como el equipo de básquetbol del 92 de Estados Unidos, los, era la Fania All Stars, y los presentaban como si fueran esas estrellas. Y Ángel Canales se les paró. Dijo, no, pues yo no quiero. Y hizo
hizo su sello, que era el apellido al revés, y no quiso estar en la Fania. Eso le pegó y fue muy duro porque probablemente si él se hubiera pegado a la Fania, pues el resultado hubiera sido completamente diferente. Em, pero decidió alejarse de los micrófonos. Pero ves personas como Mara Portuondo. Mara Portuondo es una señora que tiene más de 90 años, Y sigue parada. impecable. Creo que es un oficio Pero en Andrés, el que la mira los pasión es Rolling. muy brava. Mm, sí, Y yo quisiera pues tener la vitalidad de Mick Jagger, impresionante. con muchos menos años que él. Y es un tipo que brinca y canta en el escenario durante todo el concierto. ¿Por qué no tenemos ese, o de pronto sí, pero creo que viene una reflexión en esto y es, ¿cómo hacemos para tener ese mismo ahínco y esas mismas ganas de un músico en nuestros oficios? Es que eso era lo que pensaba Andrés y me devolvía a la historia de tu papá y qué lo motivó a él a montarse en un barco naviero y recorrer el mundo. O sea, él caminó mucho según lo que contaste la vez pasada, pero ¿qué lo motiva a uno a pararse? No es simplemente ver pasar la vida. Entonces los músicos, he encontrado que con los músicos, a pesar de vidas muy em, tormentosas en muchos casos, con excesos, con vidas nocturnas, con desórdenes y demás, pero todos tienen una motivación para volverse a parar en el escenario. Van, se rehabilitan, salen y no sé qué, pero quiero volver a estar parado allá, pero quiero volver a sacar una canción. Pues estamos hablando de los músicos, músicos, o sea, no la flor de un día que cogió un autotune y sacó Sí. hilo tres palabras y produjo dos canciones. No, la gente que realmente cree en el espectáculo, en el espectáculo y en entretener a la gente, que los motiva. Y mira que con eso estamos siendo muy abiertos a los géneros, porque creo que es en todos los géneros que puede pasar eso. En los compositores puede ser ese reto a componer su mejor canción. Yo creo que es ese reto también a hacer su mejor versión y conscientes con el paso del tiempo. A mí me pasó cuando se inauguró el Movistar Arena en Bogotá. Yo no iba a ir, pero por cosas de la vida resulté yendo y fue, así como decías que tu banda sonora había sido un mix de Sí, géneros. La inauguración del Movistar Arena fue un mix de géneros porque fue Yatra, Juanes y Miguel Bosé. no, Y pues hemos hablado sancocho. era Sancocho, era Bueno, Sancocho. Juanes y Miguel Bosé son amigos, Sí. Yatra Yatra por lo paisa. estaba Ah, emergente en ese momento y de pronto Juanes, he escuchado que Juanes tiene que ver mucho para que tiene esté unos diciendo una sellos, cosa que no es, tiene un pero sello emergente, tiene un sello de nuevos impulsa, artistas. impulsa nuevos artistas. Para lo que voy es que Bosé es Sí, artista en mayúsculas. Estaba pasando y la capacidad vocal de Bosé no es la misma de ahorita. Y el tipo decía, acepté estar acá porque Bogotá es mi segunda patria. Yo no sé si todos los artistas dicen eso. Ahora, vos es panameño, vos nace en Panamá, el papara. él iba a ser colombiano. Sí, Tuvieron que parar en Panamá y nació en Panamá porque venían, era en barco, creo, pues no sé, pero la escala era Panamá y él terminó naciendo en Panamá, pero Panamá. él iba a nacer en Colombia. Y los recuerdos, entonces en el concierto y algo muy íntimo que es arte. En el concierto el hombre va contando, el papara Dominguín, un torero famoso, Sí, que todos los eneros de él como niño eran en Bogotá por la temporada taurina y relataba cómo subía las escaleras de ladrillo de las torres que del eran las parque. torres de la Macarena, las torres del parque. Y con esa emotividad decía, no soy el mismo, le debo mucho a Bogotá, pero aquí estoy sentado y mi voz no es con la que quisiera estar cantando. Y en esa vulnerabilidad y honestidad del artista, sacar un muy buen show. Entonces, sí hay algo en eso y creo que queda para nosotros, para quienes nos escuchen, cómo logra tener uno ese ahínco de un músico
en lo que hace. Sí, me gusta ese punto de encontrar qué lo mueve a uno. Te recomiendo, Andrés, ahora que te gusta Miguel Bosé, hay una entrevista que le hizo Jordi Évole. Jordi Évole es un periodista español a Miguel Bosé hace por ahí unos 3 o 4 años. Évole tiene un programa en Antena 3 que se llama Lo de Évole y post pandemia le hizo una entrevista a Miguel Bosé. Fueron dos entregas de la entrevista. Él habla de la muerte de su mamá Sí. y posterior a la muerte de su mamá, la pérdida de la voz. La voz en la entrevista y en las canciones, él no volvió a, pues hace rato no canta, se le volvió muy delgadita la voz y como disfónico. Tiene y habla ahí un rato del tema de la voz. Es un personaje muy controvertido o como muy controversial, pero muy buen músico. Ese también estuvo, bueno, estuvo un pedazo que me salté como en la banda sonora. En la casa, que seguramente también te pasaba, iba una señora a planchar la ropa. Ese era Ujú. un oficio de una persona que 2 veces a la semana iba y en la parte de atrás de la casa estaba la zona de ropas y la mesa de la plancha. Y había una radio también donde ponían música en la tarde o había radionovelas, Ujú. Calimán y Solín y La Ley contra el Hampa y demás. Pero las tardes de la casa eran con el radio de las personas que aplanchaban. Por eso es música de plancha. Entonces eso también le hace a uno como clic en algunas canciones y Miguel Bosé era de esa generación de la música de la plancha. Y además, Miguel Bosé tiene algo particular, y es que hay como una plancha clásica y la plancha moderna. Sí, En la plancha clásica está Miguel Gallardo, Linda, está Sabú, Palito Ortega, y en esa transición a los Ricardo Montaner, Juan Gabriel y Franco De Vita, la figura eslabón es Miguel Bosé, porque Miguel Bosé era muy joven para los clásicos y era el mayor de esa nueva etapa. Entonces sí es como ese eslabón en la entre lo que uno amalgama. podría decir plancha clásica, la amalgama, entre lo que uno podría decir plancha clásica y la plancha moderna, mexicano, venezolana, argentina, que se posicionó, y española. Lo que pasa es que es un tipo muy recorrido y le llegó la ola del New Wave. Entonces no era solo la balada española, que es creo que las influencias del inicio de Miguel Bosé, o sea, la Sí, plancha clásica es la balada española, sí. em, y se transforma con el New Wave, le mete rock, le mete otros sonidos y evoluciona muy bien, Es muy que bien. si tú, hay un grupo mexicano que se llama Moenia, y es que si tú en una Sí, licuadora metes a Depeche Mode y a Miguel Bosé, sale Moenia. Porque estas cosas son Manto atrevidas que uno Estelar fue la dice. canción de ellos que sonó mucho. Sí, No, y sí, y creo que Bosé se atrevió a hacer cosas adelantadas a su época. pues hombre, fue muy controversial, usaba falda, por allá Mm, como en los 80s. Amante Bandido fue una locura de canción. Después El signo de Caín, que es un disco de carátula café con unos sonidos bastante raros. Bajo el signo de Caín. Es muy, sí, muy interesante. Hay que pararle bolas, hombre, a desenterrar a Bosé. E hizo unas colaboraciones muy, muy chéveres. esos creo que son dos discos, Papi Tour, creo que fueron Sí, dos. Y salen unas mezclas muy poderosas, muy buenas. hay un concierto que me gusta mucho que se llama Girados, que es con Ana Torroja. Cantan los dos. Tiene presentaciones Bosé, tiene presentaciones Ana que es la de Mecano, la que Sí, estuvo con los, los, con los los hermanos Cano, Cano. los hermanos Cano en Mecano.
y después tienen canciones juntos, suena muy, muy bien. Es un concierto en la Plaza de Toros de La Coruña. Maravilloso, maravilloso. Seguro, y es que es una puesta en escena que va hasta más allá de la música. Y cuando hablabas de artistas, pues uno también piensa como en escultores, porque te escuchaba y pensaba en Negret, pensaba en el mismo Botero que pintó y fue escultor, yo creo que horas antes de irse. Picasso se hizo un parrandón y se murió al otro día, pero tenía más de 80 años, creo que casi 90. Estos escultores que mencionas lo que tienen es también una dosis de disciplina muy grande. Oyéndole a algunas entrevistas o leyendo algunas cosas de Fernando Botero, él se sentaba todos los días a hacer algo manual. O sea, no pasaban días sin que em, Sin que usara el hiciera algo, oficio. no sé Sí, si sí, usara el escuchaste oficio. ahorita, hay un podcast reciente de Oso Traba con Fernando Botero. No, Para que porque cuando me dijiste eso pensé que lo habías escuchado, porque Fernando Botero, hijo, habla de la capacidad de su papá de haber estado décadas enteras en el estudio de 8 a 8. Entonces, pues era una capacidad de creación impresionante. ahí me voy tal vez es una frase de García Márquez y es que uno aprende a escribir escribiendo Tal cual, y romper tal el cual. miedo a arrancar. Yo creo, Andrés, Rick, que me gusta la reflexión de encontrar ese clic motivador. sí, sí. Y creo que en un mundo como el que vivimos ahorita, que nos limita que nuestro oficio sea arte, porque no es que entonces todos tengamos que ser músicos, sino como nosotros en lo que hacemos volvemos esto arte y estoy haciendo a un lado lo que puede hacer la recompensa económica, estoy haciendo a un lado una cantidad de cosas, pero va más allá hacia la calidad de vida y la longevidad. Que mientras tú hagas algo que te guste, mientras tú estés conectado, y lo hablaba ayer con unos amigos, el cuerpo puede perder capacidad, pero el cerebro sigue intacto. Entonces sí queda esa reflexión de buscar primero que tu oficio sea un arte y que te goces haciéndolo. Además, cómo lo vuelve a uno especial? Ese concierto que te digo de Los Ángeles tiene la posibilidad de, como cada tres canciones estoy cambiando de artista, entonces vas viendo la forma en la que cada uno interpreta o se enfrenta a una canción. Muchos de ellos no cantan canciones propias. Me devuelvo a Pink, tiene una canción de Led Zeppelin y tiene una canción de Janis Joplin, espectaculares. Y te vas para Gwen Stefani y tiene una energía, pues las interpretaciones de las dos son muy bacanas, muy, muy, muy bacanas, pero tiene formas de enfrentar el mismo oficio desde una mirada distinta. John Mayer toca una canción de Tom Petty, el Free Falling, Mm. espectacular. Y es él de blue jeans y camiseta con su guitarrita, con una versión súper, súper emotiva. Saliéndose de la zona de ¿Cómo lo, confort. cómo lo pone uno especial? ¿Cómo hace uno lo que hace, pero como con cojones, como volviéndolo especial? ¿Cómo haces tu oficio con cojones? Rick, gracias por el espacio de hoy. Espero Hey, que tengamos una nos nueva vemos, sentada. nos vemos en un rato. Listo.